Hola Say2Goers, bienvenidos a un nuevo video. Muchas gracias por estar aquí. Con su ayuda y apoyo podemos tener éxito en nuestra misión de hacer que la salud mental y la psicología sean más accesibles para todos. Continuemos. ¿Te has preguntado alguna vez si eres más inteligente que el promedio? Resulta que algunos de tus comportamientos podrían darte algunas respuestas. Una rápida advertencia antes de empezar. La inteligencia no es concreta ni está grabada en piedra. Se mide de muchas maneras diferentes, todas ellas válidas. Se sugiere científicamente que los puntos de este video potencian la inteligencia o indican una inteligencia superior en la forma en la que se mide habitualmente. Si no te identificas con muchas de estas señales, no sientas que no eres inteligente o que eres incapaz. Todos y cada uno de ustedes son inteligentes a su manera. Y eso es lo que nos hace a todos únicos y humanos. Y si no lo crees, mira nuestro video de 9 tipos de inteligencia. Descubre cuál es la tuya. Dicho esto, hoy veremos 6 señales de que puedes ser más listo que la mayoría. 1. Hablas contigo mismo. ¿Te ha pasado de estar trabajando muy duro y encontrarte hablando contigo mismo sin querer? Si es así, puede ser una señal de inteligencia superior. Según un artículo de Medical Daily, hablar con uno mismo podría ser la forma que tiene el cerebro de organizar los muchos pensamientos que surgen. También podría ser una extensión del diálogo interior mientras descubres cómo afrontar tareas difíciles o desafiantes. En cualquier caso, parece existir una fuerte asociación entre hablar con uno mismo y el éxito. Y más estudios sugieren que puede no ser una simple coincidencia. Espera, ¿con quién estoy hablando? 2. Te han llamado perezoso. ¿Eres un pensador profundo? ¿Te gusta reflexionar más a menudo que a la mayoría, lo que hace que te canses más fácilmente que otros? ¿Puedes concentrarte fácilmente en una sola tarea y terminarla más rápido que los demás? Debido a esto, la gente te ha llamado vago o perezoso porque pareces cansado todo el tiempo o les parece que no estás haciendo nada. Resulta que esta pereza que perciben puede ser una señal de que eres más inteligente que la mayoría de la gente. Según un artículo de The Indian Express, las personas con mayor inteligencia tienden a permanecer más tiempo inmersas en sus pensamientos y curiosidades. Esto puede hacer que los demás piensen que estás aburrido o que eres perezoso, porque eso es lo que aparentas por fuera, pero en realidad, por dentro ocurre exactamente lo contrario. 4. Espera un momento. 3. Trabajas de noche. ¿Eres un búho nocturno? Resulta que esto puede ser un rasgo de inteligencia superior. Aunque los estudios han demostrado que las personas madrugadoras suelen ser más felices, las investigaciones muestran una correlación entre ser más productivo por la noche y tener mayor inteligencia, según un artículo de Inc. escrito por Jeff Hayden. Sin embargo, esto no quiere decir que sea un hecho probado. Lo mejor es seguir un horario de sueño constante y planificar dormir lo suficiente cada noche. Madrugar y trasnochar tienen ambos ventajas e inconvenientes. Mientras escuches a tu cuerpo y hagas lo que realmente es mejor para ti, estarás en camino de ser lo más feliz y saludable que puedas ser. Ahora sí, 4. ¿Tienes inclinaciones artísticas? ¿Te gusta pintar, dibujar, cantar o tocar instrumentos musicales? Tener inclinaciones artísticas ayuda a desarrollar el cerebro y puede potenciar la inteligencia. Las investigaciones sugieren que existe un vínculo entre las artes y la inteligencia que se extiende por todo el cerebro, como en las áreas responsables de la memoria, la atención y otras relacionadas con el funcionamiento cognitivo. Resulta que muchas formas de arte también alivian el estrés. Así que cada vez que practiques piano o aprendas un baile de TikTok, es probable que te estés ayudando a ti mismo en más de un sentido. 5. Procrastinas de vez en cuando. ¿Esperas hasta el último momento para terminar tus trabajos y proyectos? La procrastinación, aunque no es lo mejor para gestionar el tiempo, puede ser una señal de que eres más inteligente que la mayoría de la gente. Pero como explica Hayden, hay limitaciones. Dice que aunque los estudios sugieren que la procrastinación puede impulsar la innovación, hay una diferencia entre procrastinar para evitar el trabajo y procrastinar para tener mejores ideas. Esta distinción es importante. Dejarlo todo para el último momento acabará estresándote y no contribuirá mucho a reforzar tu inteligencia. Hablando de eso, creo que este video tenía que haber salido a principios de esta semana. Ups. Bueno, aquí estamos. 6. ¿Has entrado a ver este video? Así es.
¿Sabes por qué? Bueno, probablemente entraste porque no sabes con certeza si eres más listo de lo que crees. ¿Dudas a menudo de tus logros, habilidades o talentos y los tachas de pura suerte? La verdad es que las personas inteligentes suelen subestimarse a sí mismas y a sus capacidades. Esto es algo que se conoce como síndrome del impostor. Los estudios sugieren que las personas de alto rendimiento tienden a subestimar su talento, mientras que las de bajo rendimiento lo sobreestiman, lo que también se conoce como efecto Dunning-Kruger, un sesgo cognitivo en el que las personas creen que son más inteligentes y capaces de lo que realmente son. Entonces, ¿te sentiste identificado con alguna de estas señales? Si es así, probablemente te identifiques con este video que hicimos de problemas que solo las personas altamente inteligentes van a entender. ¿Crees que hay otras señales que olvidamos mencionar? Dínoslo en los comentarios. Por favor, déjanos tu like y comparte este video si te ayudó. Y si crees que también puede ayudar a alguien más. Los estudios y referencias utilizados se agregan en la descripción. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver más videos de Psych2Go. Como siempre, gracias por vernos.